Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bueno, toda la audiencia. Oigan, y qué emoción estar en este primer día de la 20ª edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, y bueno, pues es virtual, es la primera virtual en esta nueva normalidad. Yo diría la nueva normalidad, porque nunca hemos estado en una normalidad completa, ¿verdad? En este país, en este mundo. Pero hoy además tenemos un súper tema acerca de la libertad de expresión. Ustedes saben que pues ha habido un gran jaloneo en las últimas semanas con respecto a que algunos periodistas afirman que ya se perdió la libertad de expresión, otros aseguran que hay más que en otras épocas. Y bueno, hoy me toca más bien a mí moderar, que voy a andar aquí opinando, los que saben son ellos, la gran plática que tendremos con Sabina Berman, mi querida, muy admirada, Hola, talentosísima, Fernanda. escritora, dramaturga, periodista, conductora, y agréguele lo que quiera. Gracias, mi querida Sabina. Y bueno, tenemos a nuestro queridísimo y también muy admirado Genaro Villamil, también periodista, pero bueno, en este momento funcionario, dándole un gran empujón a los medios públicos que en otros sexenios estuvieron hasta temblando a punto de desaparecer. Bienvenido, Genaro. Gracias, Fernanda, y un placer estar contigo y con mi querida Sabina. Siempre sabroso, ¿no? Platicar y pues que también el público se cuestione. Sabina, me piden que tú tomes primero la palabra, te extiendas y ya también después lo hará mi Genaro y ya luego platicaremos. ¿Les parece bien? Adelante, mi querida Sabina Berman. Gracias, Fernanda. Hola, Genaro. Qué gusto platicar con ustedes. Qué gusto platicar, bueno, charlar con el público que va a estar viendo esto. A mí me parece que hay mucho menos censura en este momento en México y reconozco al menos tres razones. La primera es la multiplicación de los espacios en los medios digitales, donde hay una censura mínima y, por cierto, no a cargo del gobierno. Claro. La segunda razón es que este gobierno ha inaugurado algunos espacios en la televisión y la radio con comunicadores de izquierda, o sea, con personas que miran la realidad desde la izquierda. Esto sencillamente no existió durante los 30 años del neoliberalismo. Claro, habían algunas voces, algunas raras voces, algunas aves fénix allí en los medios masivos con una visión de izquierda y siempre sonaban excéntricos. Siempre eran la minoría y siempre sonaban muy excéntricos. Y claro que lo era, porque el centro de la conversación era siempre alrededor de la teoría neoliberal que llegó a ser tan machacada en nuestra expresión pública que parecía el sentido común. Llegaba alguien de izquierda y sonaba realmente excéntrico. Bueno, hoy en día las empresas de comunicación siguen teniendo una gran mayoría de comunicadores con una visión neoliberal y es lógico porque los espacios con dueño esto tiene ciertas implicaciones. Los dueños de grandes empresas de comunicación suelen ser neoliberales por convicción y por conveniencia y por tanto no favorecen una visión de izquierda. Ahora sienten cierto pudor porque está gobernando un partido de izquierda, entonces cada 4 neoliberales aparece alguien de izquierda, siempre en minoría y siempre sonando excéntricamente. De ahí que estos nuevos espacios en la televisión pública han tenido muchísimo impacto. Si uno considera que no son tantos, ahorita Genaro, que es el responsable de haber abierto estos espacios, nos dirá posiblemente cuántos son, pero es desmedido el tamaño del impacto que han tenido por eso, por su novedad y también por la reacción enorme de la vieja guardia de comunicadores que han hecho un escándalo alrededor de estos espacios. Por ejemplo, el Canal 11 abrió 3 programas nuevos, nada más 3 programas nuevos.
y lo acusaron de haber sido tomado por la izquierda, ¿no? De ser Granma, es el Granma mexicano, ¿no? Ya empezaron a hablar de que había una totalidad de comunicadores de izquierda y dices, oye, son el 4% de la programación. El tamaño del acoso de los comunicadores neoliberales a estos espacios yo nunca había visto algo así. A mí me tocó, porque estoy en uno de ellos, un acoso que jamás había vivido. Me acusaron pues de usar un sombrerito de, ¿cómo se llaman los que hacen música? Cilindrero. De esos como de cilindrero. Para los que no lo conocen, imagínense de los policías antiguos, pero en color caqui, ¿no? ¿Y claro, eso qué quería decir o qué era lo malo? Me dedicaron todo un artículo en Milenio, un comunicador diciendo que esto era el colmo del populismo, ¿no? Yo poniéndome un sombrerito de cilindrero en la cortinilla del programa y bueno, no se dio cuenta que Ricardo Rafael también lo usa en su cortinilla y otros comunicadores del Canal 11, que cuando yo me enteré no me gustó nada porque yo pensé que estaba rompiendo, o sea, ¿sabes? La tele al usar sombrerito cilindrero, pero desmedida la crítica, las acusaciones, nos acusaron de que nos estaban pagando 4,5 millones de pesos a John y Sabina, cuando en realidad le estaban pagando a todo el equipo por toda una temporada y además era un gasto equivalente a los de los otros programas del Canal 11 y muy inferior a los del Televisa o TV Azteca. Vaya, el acoso fue muy notable, sí, la intolerancia de las nuevas voces. Y bueno, yo lo dejaría allí. Yo después quisiera hablar sobre la tercera razón por la que pienso que ha disminuido considerablemente la censura, que es que el gobierno ha cerrado el grifo del dinero público a los medios de comunicación privados, pero eso no me alargo ahora y... Claro, estás poniendo a Genaro, ¿no? Sí, porque estás poniendo el dedo en la llaga. Mi querido Genaro, pues tú eras de esas pocas voces, el ave fénix, ¿no? Como dice Sabina. Platícanos ahora tu postura, así como para abrir tema. Pues para abrir boca, como mi querida Sabina ha expresado, hay evidentemente un sector que está pues descontento con lo que está pasando y es una reacción lógica. Yo creo que hay que poner en contexto este debate sobre la libertad de expresión para no caer en el tema de buenos y malos. Yo creo sinceramente que lo que estamos viviendo en realidad es una transformación o una transición de las relaciones entre el poder político, el poder económico y el poder mediático y de la prensa. Es decir, se rompieron los esquemas tradicionales que durante 70 años y en especial durante los 18 últimos años de 2000 a la fecha se habían establecido. Los sectores privilegiados ya no son los que están ahora privilegiados, los comunicadores privilegiados ya no son los referentes y los medios que antes marcaban la agenda de una manera determinante, sobre todo las televisoras privadas, ya no son los que marcan la agenda. Pero este fenómeno, y eso es lo que no están admitiendo algunos de los abajo firmantes, no es un fenómeno provocado por el gobierno, es un fenómeno provocado por las audiencias. Lo que ha sucedido es una crisis de credibilidad mucho antes que llegara este gobierno. En los medios históricamente del establishment, es decir, las televisoras, las estaciones de radio y la prensa. Las amenazas a la libertad de expresión históricamente yo los ubicaría en tres: el poder político autoritario y los poderes fácticos. Uh-huh. Ese poder político, pero sobre todo los poderes fácticos, hablando del crimen organizado, son los que están amenazando, sobre todo en las entidades y en varios espacios, a los reporteros o a los informadores. Pero de esos
ya nadie habla o no hablan los defensores de la libertad de expresión. La segunda amenaza a la libertad de expresión es la autocensura. Todos los que hemos trabajado en medios sabemos perfectamente que no son las llamadas desde Palacio Nacional o desde Los Pinos las que determinan la salida o la entrada de alguien en un medio. Es la autocensura de los propios periodistas o de los propios dueños de los medios. Y en tercer lugar está el hipermercantilismo. El hipermercantilismo fue lo que realmente hizo que muchas voces, como por ejemplo la de Sabina, como por ejemplo la tuya, Fernanda, la de muchos, no cupieran en los esquemas en donde lo que importaba era vender, no informar. Lo que importaba era facturar comentarios o análisis a modo para beneficiar a quien paga. Eso no es libertad de expresión. Eso es venta. Es una transacción contractual. Y lo que no admiten muchos de los que están diciendo que hay una amenaza a la libertad de expresión, lo que no admiten es que venimos de un estadio o de un estado de cosas en donde lo que existía no era libertad de expresión, era una mercantilización y una subordinación de los medios y de los periodistas a quienes pagaban, ¿sí? Ahora, lo que yo veo en este momento, lo que sí creo que está, y eso nos debe obligar a reflexionarnos, es si estamos mejor o peor informados que antes. Estamos, o sea, si el derecho a la información, que es un derecho que no solo debe garantizar el gobierno o los medios públicos, sino también los medios privados, lo están ejerciendo. Yo lo que veo es un debilitamiento del derecho de la información, porque estamos en un episodio donde hay muchas fake news, mucha infodemia, demasiadas medias verdades y, o como lo dice Sabina, o sea, unas exageraciones a partir de un análisis parcial de la realidad. Hay 3 programas nuevos en Canal 11, hay 5 series nuevas en Canal 14, pero siguen existiendo los 10 programas que antes existían en Canal 11 con las voces que siguen existiendo. Ah, pero si tú abres 3 programas con una visión de izquierda, de centro izquierda o como quieras llamarle, entonces te dicen, no, es que están haciendo la venezolización de México. Exacto. Es una absoluta exageración. Lo que les está doliendo es que se está pluralizando el debate, sobre todo en la televisión y sobre todo en la televisión pública. Entonces, creo que para poner un poquito de orden en los temas, sinceramente no veo en estos momentos una libertad de expresión amenazada desde el poder político, pero sí observo un debilitamiento del derecho a la información por la falta de compromiso y por las agendas de intereses de los medios históricamente, pues digamos que privados, ¿no? Claro. Fíjate que a mí me gustaría contarles anécdotas nomás para ilustrar lo que nos están diciendo tanto Sabina como Genaro. Tengo 40 años en los medios, empezando en el radio, y bueno, pues siempre ha habido censura. Primero en la gran esquizofrenia que había entre los medios y la realidad allá afuera de cómo se hablaba y de lo que se hablaba. Eso se empezó a romper después ahí por los 80s cuando empezó el rock en español. Pero me acuerdo que, por ejemplo, ahora ya todo el mundo dice, no, güey, sí, güey. O sea, eso no se podía decir. Pero, por ejemplo, cuando empezó la canción de Sufre Mamón, los únicos que no la censuraban éramos los que estábamos en ese momento. Todavía era el paso entre La Pantera y Espacio 59. Nos llegó una demanda por parte del gobierno de Querétaro porque hasta allá se oía La Pantera y a ellos les parecía muy fuera de lugar, ¿no? Y entonces decían que la estación era obscena. Imagínense ustedes qué bonito. Claro. Bueno, eso es para lo que cada quien, ¿no? Desde su taquilla de la moralidad y de lo que gusta. Porque la ley de radio y televisión habla de la moral y las buenas costumbres, pero no las enumera, entonces no sabemos las de quién son las que van rigiendo. Recuerdo que también en el hipermercantilismo, pues
no solo tenías que estar a las vivas de quiénes quedan los políticos amigos del director y los de tu jefe y con quién se llevaban también y la propia autocensura, pues quiénes son tus amigos, no puedes hablar mal de ellos, pero también de quién te patrocina. Y entonces yo recuerdo que una vez se quejó la gente de Comercial Mexicana porque yo hice un chiste en La Pantera que decía, y ahora una misa negra. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Dijeron que estaba hablando de satanismo. En serio. O sea, por esta Bueno, sí. y por esta otra. Y a Jordi Soler lo sacaron de director de Rock 101 porque hizo un comentario, un chiste o algo del patito del gansito y pues queriéndose hacer notar la clienta de que estaba oyendo la estación. Hubo ahí un malentendido, llega a oídos del entonces gerente y sacan de inmediato a Jordi Soler, o sea, no hubo ni plática y la chava dijo, no, pero yo no quería que lo corrieran. Bueno, y bueno, ya sabemos que el osito Bimbo sigue diciendo si sale o no Facundo hasta en los canales comerciales. Yo tenía marcaje personal con el hijo de Cedillo cuando estaba en Radioactivo, porque el niño pues oía Radioactivo, ¿no? Cuando salía de la universidad y diario nos hablaban, o sea, no era una cosa tremenda. La verdad es que uno siempre ha buscado la forma de decir lo que cree que debe de decir. Por ejemplo, no podíamos decir no tiene madre, pero decías amátrida. Y me acuerdo cuando Granados Chapa, en esa terrible elección, ¿se acuerdan del ingeniero Cárdenas? Pues que la neta le hicieron fraude. Él fue el único que había podido entrevistar en radio comercial abierta a Cárdenas. Al otro día cerraron su programa en el Núcleo Radio 1000. Y me acuerdo que, bueno, fue todo un escándalo. Allí estaba el maestro de ESA, el maestro Aura, haciendo manifestaciones, diciendo que cómo era posible. O sea, yo no sé en qué país vivían los 650 firmantes, ¿verdad? Pero la verdad es que pues la censura parece que existiera per secula seculorum y viene de muchos lugares. Perdón, adelante, Sabina. Creo que vale la pena dar dos pasos atrás y sí hablar, explicitar cómo era hasta hace 2 años los grandes medios de comunicación, porque no se ha contado esto. ¿Qué pasaba? El Estado regaba con mucho dinero los medios de comunicación, en especial las 2 televisoras comerciales, y me refiero al Estado porque era el gobierno federal y cada uno de los gobiernos estatales, y el dinero era tan cuantioso que para las televisoras dejó de ser el cliente los anunciantes o el público, las audiencias, los televidentes dejaron de ser importantes. El cliente era los gobiernos. Y te lo decían muy claramente, decían, nosotros no vendemos ni información, ni vendemos opinión, nosotros vendemos influencia. Entonces, ¿qué pasaba? Habían bueno, cada uno de los gobernadores cooperaba en esto, el presidente sin duda, y había una figura del censor que no se llamaba así, estaba censurada la palabra censura, pero había quien revisaba que no se tocaran los intereses de estos clientes. Entonces yo recuerdo discusiones, además hay que decirlo, había comunicadores que se plegaban totalmente a esto, incluso participaban económicamente, se llevaban una tajada de todo esto. Habían los que no se plegaban y decían, ¿sabes qué? Ni siquiera me digas quiénes son tus clientes. Pero cuando infringían, pasaban un poco más allá, donde esos intereses eran afectados, donde la figura del gobernador de Sinaloa o de Querétaro que estaba pagando a la televisora era afectada, bueno, entonces entraba esa figura del censor que típicamente no tenía nombre ni figura, o sea, nunca sabías exactamente quién era. Yo recuerdo discusiones a las 10 minutos antes de salir el programa al aire,
en donde me discutían 3 sílabas. EPN, Enrique Peña Nieto, ¿no? Ya. O también recuerdo a una entrevista con el arzobispo de México, que me prohibieron decir pederastas, curas pederastas. Entonces le decía al arzobispo todo el tiempo, bueno, estos curas que tocan a los niños en sus partes nobles. Salió peor. No, y además el arzobispo me decía, los pederastas. Y decía, usted lo dijo, bueno, los curas que tocan a los niños indebidamente, y él me corregía ya desesperado, pederastas. Pero yo no podía decirlo. Entonces uno se ingeniaba para saltar la censura, pero esa era la censura que existía, y entonces es muy sorprendente estos abajo firmantes. Algunos, yo creo que la mayoría de los abajo firmantes firmaron por un impulso general de preocupación sobre la calidad de nuestra libertad de expresión, por sentir que nuestra libertad de expresión está asediada por la mentira, las medias verdades, el insulto y el maniqueísmo, y que sienten que el presidente López Obrador no tranquiliza las aguas, sino las agita más. Entonces, porque yo recibí llamadas de amigos que firmaron este desplegado y me lo decían así, el impulso general a mí me parecía bien, todo lo demás que decía el desplegado no me parecía, pero sí, los redactores y revisores y promotores del desplegado sí saben de esta censura y sí están tapándose un ojo para delatar este aumento de censura inexistente. Mi querido Genaro. Lo que existe, y lo expresa muy bien Sabina, es también de parte de algunos sectores una hiperpresidencialización. Sí. Es decir, lo que antes criticaban, de que el exceso de presidencialismo y de que la injerencia del presidente o de los funcionarios del gabinete en decisiones mediáticas o de libertad de expresión, ahora que no sucede, porque aunque sucediera no tiene ningún efecto, no hay un insumo, no hay un instrumento de coacción real en donde sea el dinero, el papel o la señal radiodifundida. Este es el gobierno que menos cadenas nacionales ha ordenado. Felipe Calderón en su gobierno ordenó 44 cadenas nacionales en un año para anunciar la guerra contra el crimen organizado, pero eso no era abusar de la libertad de expresión del presidente. Lo que les molesta es que ya no tienen el poder del picaporte para poder entonces obtener contratos a través del presidente o a través de los funcionarios. O les molesta pues que el presidente de la República hable como habla todos los días en su conferencia matutina. Y entonces lo que enuncia el presidente, que generalmente es un presidente que siempre dice lo que piensa y siempre está planteando adversarios y critica a quienes lo critican y responde, etcétera, esto está amenazando la libertad de expresión. Yo no creo que esto esté amenazando la libertad de expresión. Lo que, insisto, está amenazada es el derecho a la información. Esta insistencia de querer regular, bajar, disminuir la mañanera por parte del INE, por parte del Tribunal Electoral, por parte de los abajo firmantes, por parte incluso de algunos medios, me parece un exceso. Me parece absolutamente un exceso, porque nadie está obligado a ver la mañanera. Porque, claro, a ver, la mañanera no cuesta ni siquiera la 20ª parte de lo que costaba un evento organizado por Enrique Peña Nieto en Los Pinos, con los gastos a la familia de Angélica Rivera, que organizaba todo, ¿no? Entonces, está realmente mal enfocado el tema para debatir, pero creo que es parte, insisto, de un proceso en donde ese viejo modelo que
Hablo de un viejo modelo, pero que apenas hace 2 años estaba funcionando. Así es. Ninguno de estos compañeros, ninguno empezando por Héctor Aguilar Camín o Enrique Krause o Rafael Pérez Gay, se escandalizaron de que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se destinaran 60,000 millones de pesos en 6 años a comprar los medios. No se escandalizaron porque ellos formaban parte también de ese negocio. A mí por poco y me clava, si yo estuviera enfrente de él, me hubiera clavado un lápiz Héctor Aguilar Camín, cuando le dije en un debate con Carmen Aristegui, Héctor, no nos hagamos tontos, tú eres socio de Bruno Newman y de Alejandro Quintero, y ustedes hicieron un proyecto de negocio, asúmanlo. Pero esta manera de simular y de no asumir y de no ser sinceros y decir, bueno, pues sí, nosotros venimos de este régimen de mercantilización. O por ejemplo, en un país civilizado, otro ejemplo, en un país realmente con unos medios que estén autorregulándose, alguien que hubiera conducido un telemontaje en donde se lleva a la cárcel a una mexicana, a una mujer extranjera francesa y a un mexicano durante 6 años, nunca hubiera vuelto a pisar un set televisivo ni hubiera tenido acceso a un micrófono en la radio. Y sin embargo hay empresarios que les están pagando a estos comunicadores. O por ejemplo, un programa de televisión o una conductora que hubiera estado en la invención más sádica de los últimos años, que es el caso de la niña Frida Sofía, en cadena nacional, en Canal 2 de Televisa, no hubo ninguna consecuencia. Le mintieron descaradamente a la audiencia y le echaron la culpa a la Secretaría de Marina. Y tuvo que salir a disculparse el secretario de Marina, veto a saber cuándo habíamos visto eso. Bueno, entonces, esto ocurrió hace 3 años. Entonces, ¿de dónde estamos partiendo para el debate? Yo creo que lo que está moviendo, o sea, lo que se derrumbó fue un statu quo, una zona de confort en donde muchos hicieron mucho dinero y ahora pues ya no están haciendo el dinero que antes hicieron. Claro, es que hay un remanente de la omerta que cubría toda esta manera de ser. Es decir, yo hablaba y siempre hablé muy abiertamente de estas censuras en televisión. Era uno de mis problemas de relación con las televisoras comerciales. Pero y como dice Genaro, era tanto tiempo fue nuestra realidad de la expresión que nos pareció normal. Ahorita podemos decirlo a cierta distancia, apenas de 2 años, era el status quo, pero incluía listas de gente vetada de las pantallas televisivas, largas listas de 120, 150, a veces alcanzaban 300, que eran listas secretas, pero ejecutables, ¿no? De pronto no se podía entrevistar a tal persona y tenía que ver con los intereses económicos de las empresas de comunicación, porque las empresas de comunicación típicamente en nuestro país son parte de consorcios, tienen otros intereses fuera de la televisión. Entonces negociaban la influencia en la televisión y en la radio, incluso en los periódicos, para otros negocios con el poder. Después estaban los políticos no queridos porque no querían palmarse con el dinero. Luego estaban los de las empresas competidoras. ¿En qué país se ha visto que un intelectual de peso que tiene algo que decir no pueda pasar de una televisora a otra televisora? Ah, no, en nuestro país, si tú sales en una pantalla, perdiste la virginidad, ya tu imagen, el dueño ya es esa empresa, aunque no te paguen, y la otra empresa te tacha de sus listas. Y hay N mecanismos más de cómo se agostaba la expresión y había esta omerta y sigue habiéndola.
Yo me acuerdo, en esta discusión que estamos teniendo, no están participando todos los que deberían participar, por cierto, y que conocen muy bien estas realidades, y tendrían que salir a platicar del pasado reciente y hablar en vista de esto, de nuestra actualidad. Y otro problema que veo, y estoy caminando en paralelo con lo que dice Genaro, es la calidad de nuestra libertad de expresión. A ver, explícanos eso, Sabina, qué bonito lo expresaste en una columna, porque creo que ahí está el meollo también del asunto de lo que está sucediendo ahorita. Platícanos, la calidad. Porque no es suficiente que te quiten el bozal para que te expreses como Cervantes o como Kapuscinski. La inexperiencia en no tener amo o no tener una ideología fija y dura o un líder político, le está costando mucho a muchos comunicadores. De ahí que recurren a una expresión muy torpe, me parece a mí, que deriva muy frecuentemente en la mentira, en la media verdad, en el insulto. Nunca habíamos visto tanto insulto en nuestra expresión pública y en el maniqueísmo, que ya se había referido Genaro y tú también, Fernanda, a esto. ¿Qué es el maniqueísmo? Que te tapas un ojo para no ver los hierros de los que piensan como tú y te pones una lupa en el otro ojo para ver magnificados los hierros de los que piensan distinto a ti. Entonces, tenemos una libertad de expresión bastante monótona. Yo agarro el periódico y casi en la primera línea sé de qué facción es el que escribe. Y leo la última línea y a menudo puedo adivinar lo que hay en medio. No estoy diciendo que todos los comunicadores estén así, pero sí hay una abundancia de este tipo de maniqueísmo. Esta expresión densa en el insulto, en la mentira, en la media verdad, en el maniqueísmo, sí está alarmando a muchos ciudadanos y yo creo que hay que hablar un poco de ella. ¿Y cómo hacemos para limpiarla? Porque la solución ya no será nunca la censura. En México ya no será esa la solución. Yo creo que hay que hablar de qué es la verdad. Sí. Pues sí, o sea, porque A ver, estás la diciendo verdad... algo gravísimo. A mí que me toca escuchar de repente en entrevistas a gente, a dos personas que hablando del mismo tema lo perciben absolutamente diferente. Así es. Cualquier decisión económica, ¿no? Del presidente. Te juro que puedo escuchar a dos personas que tienen los grandes argumentos absoluta y diametralmente opuestos. Y entonces el que está en medio y que no es un economista, decimos, y entonces ¿a quién le creo? ¿A Moni Vidente o qué hago? Exacto, sin ir más lejos, por ejemplo, el Tren Maya y el nuevo aeropuerto, sí. Los neoliberales dicen todo lo que se está ahorrando en corrupción y en recorte del gasto público, todo se está yendo allí, todo. Lo que no se está gastando en la pandemia se está yendo a estas obras faraónicas. Hablas con un economista de izquierda y te dice, no, pues esas obras son el 0.56% del presupuesto. Y como ciudadano, yo tampoco soy economista y leo el presupuesto y no me aclara nada, me pierdo en los números, me quedo perpleja y lo único que sé es que estoy en medio de un debate que no está fincado en la verdad, que no está fincado en una intención de justicia y mucho menos en una intención de alcanzar un bien común, sino está fincado en la mentira, en el maniqueísmo y en una intención política de conquistar un poder. Es siempre, como decía Genaro, la presidencia, ¿no? La obsesión de nosotros los mexicanos con la presidencia. En cada hijo
un presidente posible nos dio, ¿no? Es la presidenta. Oye, todos los intelectuales quieren ser presidentes en este país. Aparentemente, cuando los oyes hablar con este énfasis en el presidente. En fin, yo creo que la manera... Antes eran técnicos de fútbol. Antes eran técnicos de la selección, mi Sabina, porque no podían decirlo abiertamente, ¿no? Lo de ser presidentes. Creo que la manera de limpiar la conversación, una de las maneras es aumentar la verdad, la justicia y las miras del bien común. ¿Pero cómo? Es decir, educarnos todos y educar al público en estos conceptos y en detectar estos conceptos y cerrando el círculo llego a un lugar donde decía, de que hablaba Genaro. Nos hace falta urgentemente periodismo de fondo, de investigación. Los periodistas que salen a la calle y al campo e investigan la realidad y lo ponen en palabras y así construyen verdades. Nos urge. Y eso es uno de los asedios más graves a nuestra libertad de expresión, que no hay dinero para el periodismo de fondo y tampoco hay interés, porque ya se acostumbró el público a que todo es opinión. La opinión es muy importante, pero la verdad, el periodismo de fondo que captura y construye verdades es importantísimo, pues. Ahora somos todos opinólogos con las redes. Oigan, esto me suena a cuando, por ejemplo, se hacían los juicios con papeles y cada quien llevaba a ver quién lo presentaba más chido. Y no había una justicia científica. Vamos, pues analicen el ADN, hombre, y veamos si fue o no fue. Y me pareciera que así se sigue haciendo. Oye, recuerdo, ¿te acuerdas la telenovela Quinceañera, mi querido? El Genaro? Todo era alrededor de una violación y era la única palabra que no se podía decir. Ahorita la recordé con lo del pederasta. Y fíjate que cuando trabajo uno en diferentes medios, pues es muy divertido, porque fíjate, en el radio me decían no hable de las camionetas de Televisa. Y luego más adelante en el otro medio me decían no hable usted de la Casa Blanca, pero en los otros lados sí podía hablar de lo contrario, ¿no? Y luego llegaba a otro lugar y como los dueños eran amigos de los, en aquel entonces, dueños de la Comer, no podíamos hablar del chico que había atropellado al policía. O sea, es una cuestión de percepciones y de percepciones en lugar de llegar a los pelos de la burra, como nos dice Sabina, ¿no? Este periodismo de veras de investigación, de contraste, y los que hay, porque también hay muy buenos, también siguen siendo patrocinados o por un extremo o muy poquitos por el otro. ¿Sí me explico? Y entonces ahí siguen golpeando y golpeando cualquier cosa que se haga. Genaro, perdón, adelante. Lo que tú ilustras muy bien y lo que has vivido mucho, Fernanda, es este fenómeno de lo más duro de romper es la autocensura. Es decir, desgraciadamente en los medios mexicanos en general, los impresos, los electrónicos o los digitales incluso, no hay una separación entre la parte editorial, que debe regirse por criterios periodísticos, informativos, de veracidad, y la parte administrativa, que siempre tiende a definir el rumbo de los noticieros, de los comentaristas, de los analistas, de la agenda informativa. Esto que en cualquier país europeo existe, es decir, no te puedes meter tú como dueño o tú como inversionista en la parte editorial. En México es de lo más natural. Claro. Es lo más natural, es decir, tú eres un gato del dueño o una gata, es decir, así lo expresan. Esta es mi hacienda y aquí se cultiva lo que yo quiero. Esta idea caciquil del radioespectro, es decir, yo soy el dueño de 2 cadenas o 3 cadenas nacionales. No, señor, usted no es el dueño de nada. Esa es propiedad de la nación. Usted es el concesionario de un bien público y además tiene la responsabilidad de proteger otro bien público que es el derecho a la información. Pero eso durante décadas no hemos tenido la noción los mexicanos de eso. Entonces, va a costar trabajo, va a costar un tiempo, pero creo que por lo menos desde el espacio que a mí me corresponde dirigir y coordinar, que es
el espacio de los medios públicos, que no son de gobierno, son públicos, tenemos que, por lo menos, mucho de lo que dice Sabina hay que retomarlo. Reportajes de investigación, formar a los nuevos cuadros de la televisión y de la radio públicas, porque desgraciadamente, pues hay toda una generación o 3 generaciones de comunicadores, tú lo conoces bien, Fernanda, que no se formaron en medios públicos, se formaron en este tono de ahora les voy a decir, ¿no? En este tono en donde... La verdad absoluta. En donde, o sea, en cualquier otro, o sea, hace 30 años, en la época de Saludowski editorializaba con los gestos. Sí. Con los gestos. Sí. O con levantaba una ceja y ya. Y ahora, cualquier comunicador en cualquier medio, lo único que hace es editorializar y dices, ¿y dónde están los hechos? Sí. ¿Dónde está la información? Yo sí pido que los investigadores nos ayuden también a nosotros los de a pie, a que de veras sí investiguen bien y como lo hacen y todo profundamente, pero no nada más un lado, porque entonces tienen que comprar el Reforma y la Jornada, o sea, ¿no? Para ver los 2 pedazos de la misma nota. Ojalá tuvieran la objetividad y la honestidad de entrarle a lo chido y a lo gacho de cada cuestión, porque si no, pues no vamos a avanzar. Nos quedan 8 minutitos. A ver, por favor, Sabina, déjanos algunas herramientas pues para usar la libertad de expresión y evadir la censura hasta de nuestras propias telarañas mentales. Bueno, yo quería nada más decir que una de las faltantes de nuestra conversación pública es la conversación sobre el 1% mexicano, los ricos mexicanos, los dueños de las grandes empresas de comunicación, pero también de las grandes empresas. Es notable que aún ahora que gobierna la izquierda, no estemos hablando de ese poder fáctico muy importante en nuestro país. Yo creo que yo me remito a los griegos. Siempre me da mucha claridad Aristóteles, cuando habla de la comunicación en una sociedad en términos de estos 3 parámetros. La verdad, es decir, ¿qué tanto se ajusta el lenguaje a la realidad? Este concepto es importantísimo. ¿Se ajusta o no se ajusta? ¿Qué tan grande es la verdad que nos entrega? ¿Es una verdad cercenada o completa o que intenta ser completa? Nunca será completa. Siempre nuestras capacidades mentales son insuficientes. ¿Tiene justicia? O sea, ¿tiene la intención de ser justo? Y por fin, ¿hacia dónde mira? ¿Hacia el bien común de la sociedad o hacia una facción? Estos 3 elementos clarifican mucho. Uno puede medir cualquier nota de periódico, cualquier conversación pública con estos 3 conceptos. Qué bonito. Oye, y yo ahora diría también en este sentido, porque en aras de la libertad de expresión, pues también se emite mucho odio y se arenga mucho a la violencia, ¿no? Y al fin que es mi libertad de expresión, eso se está viviendo mucho, sobre todo en las redes sociales. Genaro, adelante. Hay que retomar este canon o este código de la verdad, esto que retoma y que cita Sabina, pero sobre todo hay que pensar más en las audiencias y menos en nuestro mundo o en nuestro ombligo o en nuestra relación con el poder político o con el poder mediático. Lo que hubo desde hace por lo menos 4 o 5 años fue una absoluta deserción de las audiencias, de los noticieros, de los periódicos, de las revistas, de los programas de debate e incluso hasta de los desplegados. Yo sinceramente preguntaría si el 10% de la población mexicana se enteró que hay un desplegado de 600 destacadas personalidades y que se sienten amenazadas en su libertad de expresión. Por supuesto que no lo saben.
Y no porque no tenga que ser, no porque tenga que ser un asunto de una minoría la libertad de expresión, sino porque simple y sencillamente desde hace más de una década las audiencias se acostumbraron a prácticamente a poner en mute lo que se decía en los noticiarios porque no le creían. Entonces, la verdadera crisis es crisis de credibilidad, no es de libertad de expresión. Y creo que lo que hay que recuperar, y es sobre todo en los medios públicos, es la credibilidad perdida. Y la credibilidad perdida se recupera pensando justamente en las audiencias, en la pluralidad, en la calidad del producto informativo o de espectáculos o lo que sea, y en la apertura. Esto que a ti te costó tanto trabajo, Fernanda, abrir los medios electrónicos que estaban mojigatos en una época en donde... Bueno, no había ni mujeres, Genaro. En No el había... 81 no había mujeres en la radio comercial, güey. Así es. Decían que otra mujer rechazaba la voz de una mujer en el radio, que porque pues peleábamos por el macho alfa, ¿verdad? Que la mayoría de las veces ni es alfa y si el señor quiere pues no tiene por qué ser macho, pero era absurdo. De veras, hijo, es desesperante esto. Esto que dices es muy cierto, perdón, nada más le agregaría el quinto, encontrarle y explotar el lado femenino de la comunicación. No es posible que hayan mesas de debate en donde solo haya una mujer, cuando es el 52% de la audiencia. No sí, es bueno, no es que hayan, sino todas son así. Son 4 hombres y una mujer, esa es la proporción siempre, si es que no es 4 hombres solos. Sí, y hablando de temas de mujeres, no, pues como el Vaticano, ¿no? Decidiendo sobre nuestro cuerpo. O la Real Academia de la Lengua. Otros. Exacto, bueno, sí. ¿Qué hacemos? De aquí en adelante, ¿para dónde? ¿Cómo? Porque va a costar trabajo. Vamos a tener que seguir oyendo un chorro de ruido hasta encontrar por ahí pedacitos de notas que nos den una verdadera claridad. ¿Qué tiene que hacer la gente de a pie, digo, para no quedar tan sesgada? Creo que eso que acabas de decir es muy bueno, Fernanda. El ruido es ruido y se va a los 3 días, o a los 2 días, o a las 2 horas. Pero lo pesado, lo determinante va a permanecer. Y creo que esa es la labor de los comunicadores, esa es la labor de los periodistas. Hay que apostarle a construir un nuevo ecosistema de comunicación. Qué bonito, nuevo ecosistema. Sabina. Yo coincido. Hemos enumerado varias necesidades evidentes y tendrían que haber nuevos empresarios de la comunicación cuyo producto sea la comunicación y no otra cosa, no los intereses alrededor de la comunicación, que atiendan esto, la necesidad del periodismo de fondo, que atiendan crear medios donde la opinión esté más regulada por estos principios de verdad, justicia, bien común. Necesitamos más periodismo de izquierda, más arriesgado, que asuma que está gobernando la izquierda. Es hora de hablar de los salarios en este país, de por qué existe pobreza. No existe pobreza porque está mal pagada la gente, porque alguien se está llevando demasiado y goteando demasiado poco hacia abajo. Esas cosas hay que documentarlas, hablarlas, discutirlas. Tenemos que romper esos tabús. Creo que agregando lo que falta es como vamos a crecer y no necesariamente combatiendo de frente en este nivel del insulto, de la mentira, del maniqueísmo. Hay que abandonar ese terreno, que se queden allí los que no tienen otra opción. Eso hay que dejárselo a los memes, ¿no? O sea, sí. Cuando se acaban los argumentos y empiezas con los insultos, ya. Aunque sean graduados del Colegio de México, por cierto, los memes. Porque yo he oído la última discusión que oí entre 4 intelectuales, muy recientemente discutían si el presidente estaba loco o loquísimo. Y dices, eso es un insulto. Además de que es totalmente inútil la discusión, nadie cree que el presidente está loco, ni siquiera ellos. Pero imagínate usar el tiempo de comunicación
pública, se echaron 50 minutos Oye, debatiendo el tamaño del insulto que le ponían al presidente. Y no es que ¿cuándo? Ya no sonó la alarma, mis amores. Sí. ¿Cuándo se podría haber hecho eso hace 2 años o antes? No, 50 minutos, hablando ahora, si estaba loco o no un presidente. Ahora es una pérdida de tiempo, ¿no? Y sí vilifica la libertad de expresión, o sea, la llena de un contenido nefasto, que no hay que prohibir, yo insisto, no hay que prohibir, pero hay que detectarlo y decir, esto es insulto. Y eso intoxica. Yo creo que lo que hay que buscar es la desintoxicación. Esa es la palabra, intoxica. Se nos acabó el tiempo, chicos. Genaro, mi querida Sabina, y también muy agradecidos con esta 20ª Feria Internacional del Libro por esta charla. Pero oiga, y tampoco se quede con lo que aquí dijimos como la verdad absoluta. Usted también decida y usted también, ¿qué le pareció? ¿Con qué se queda? ¿Qué no le sirve? Ultimadamente, ¿verdad? No nos tiene que rendir cuentas. De eso se trata esto. ¿Usted qué piensa y usted qué opina? Muchísimas gracias. Gracias, Sabina, Genaro, a los organizadores y a toda la audiencia por la magia de su presencia. Muchas gracias.